La economía en el Cusco, en la región Cusco, todo el sur andino, tiene en su pasado elementos valiosos, que si bien es cierto no se los puede recuperar como tales, dan bases para una economía liberal, sana, institucionalizada y previsible. Eh, es así que la pregunta sustancial es, ¿por qué pese a muchas crisis profundas, estructurales, casi terminales, el sur andino y el Perú no ha caído nunca en un colapso? ¿Por qué siempre ha tenido posibilidades de soportar crisis graves? Entonces hay respuestas en lo estructural. Eh, Si vemos la economía solo como un hecho instrumental, no vamos a tener respuestas, puesto que lo instrumental, lo práctico, lo concreto, no es necesariamente la base de la economía. Es lo social, la economía es una ciencia social que se basa en impulsos, en ideales, en creencias, en pulsaciones sociales, ¿no? Pues por eso es que si vamos a aportar algo hoy en la economía desastrosa que tiene el surandino, tenemos que considerar esos otros aspectos. Un poco para ubicarnos en la historia universal, no se puede ver la economía solo como un aspecto de transacciones, producción, circulación, mercadería y finanzas, ¿no? Son impulsos, como decía, culturales, visiones, utopías, miradas hacia adelante que han logrado órdenes eh, económicos. Así, por ejemplo, en pleno feudalismo, en Europa, la Liga Hanseática, que empieza con el mercado, tiene como referencia a la libertad. El siglo XII, los burgos se forman queriendo tener autonomía. El XVI, los grandes mercados capitalistas se forman con el espíritu de emancipación. El XVIII, la ilustración impulsa al capitalismo y viceversa, pero todo pues se distorsiona el XIX y se vuelve el siglo XX con otros impulsos. Entonces la economía también o fundamentalmente es una acción total, completa, estructural. En el mundo andino hay bases, estas que decíamos, ¿por qué no caemos en la crisis? Bases muy sólidas que explican cómo es que somos todavía institución, mantenemos una evolución de sistemas defensivos contra las crisis o contra cualquier tipo de distorsión económica. Si bien es cierto, esto todavía nos mantiene en la precariedad, la informalidad, la vulnerabilidad a las crisis, una economía primaria de commodities, ¿no? Sin embargo, convive todo esto con estructuras sustanciales que vamos a ver cómo en la historia económica nos va a servir, nos ha servido y nos puede servir para salir de esta crisis. La reciprocidad y la complementación de pisos ecológicos, por ejemplo, que hace posible la vida en los Andes porque se produce poquito acá, poquito allá, ¿no? En la puna, diferentes tipos de proteínas, vitaminas, entonces hace que se cree ya un básico sistema de mercado y también, de hecho, una democratización, o sea, las dos cosas, economía e instituciones, mentalidades, economía e instituciones, que no pueden ir separadas. El control vertical de pisos ecológicos y la complementariedad de recursos no solo crea la vida en los Andes, sino que crea instituciones, parentescos, relaciones, nudos políticos que hasta ahora ¿no? Han resistido todo tipo de crisis, la de los 30, la de los 60, las migraciones, la crisis de los 90 y la actual crisis que vivimos. En la colonia, la Ruta de la Plata, este sistema de mercado, población,
transacciones, producción, organizaciones, política que se crea desde el Callao, la sierra peruana, el sur andino, Bolivia, Jujuy, Tucumán, Buenos Aires, el Atlántico, es un ejemplo de que ya hay un capitalismo avanzado, una estructuración del capitalismo que, por cierto, está en un contexto colonial, en un contexto mercantilista, es cierto, pero también convive con un sistema más avanzado de capitalismo, de mercado y de inclusión financiera, económica, como la que queremos lograr para que Cusco despegue de esta monoeconomía turística y extractivista que estamos. Esta es la ruta de la plata, ¿no es cierto?, que hace ver cómo no solo es económico, sino que había un cogobierno desde 1570 hasta 1740 en los Andes, en la estructura colonial americana, hay un cogobierno entre los incas nuevos, que son los cañaris que han colaborado con la conquista y que representan al resto del mundo andino originario, con los españoles, que hay un estado más o menos aliado, que ellos eh, pagan impuestos cuando pueden, tienen facilidades, participan en el gobierno, y muchos de los que tienen esta ruta comercial son caciques, entre ellos Tupac Amaru. Ya cuando se corta en 1740 es que se producen las rebeliones, pero hubo una convivencia y un estado capitalista de economía próspera de 1570 a 1740. Luego en la República hay una cosa interesante. Aquí vamos a ver, por ejemplo, con estudios más profundos, ¿no? Cómo es que se crearon, continuaron estos mercados a partir de la lana, aprovechando la revolución industrial de Hampshire, Lancashire. Eh, la lana es exportada de estos mercados de tanto el sur del andino como es pues, Sicuán y toda esa parte de Puno, la parte de Ocongate, que es otra parte lanera, y la parte de provincias altas, en este caso Canas, ¿no? Y vamos a ver cómo existían articulaciones de mercado y, o lógico, eso hizo que también se produjeran enormes potenciales de fábricas de tejidos, surcos, lucres, fábrica, electricidad, generación de electricidad, industria, ¿no es cierto? Entonces hubo en la República junto con el monopolio mercantilista, ¿no? Quienes destruyeron estos mercados originarios nuestros, fueron más bien la incursión inglesa, francesa y más tarde norteamericana, paradójicamente, ¿no? O sea, se nos ha dicho siempre a los andinos que somos atrasados, feudales, hasta casi comunistas, pero en realidad hay una potencialidad de mercado muy importante. Los mercados han sido importantes, los patus, que a su vez eran organizaciones políticas, sociales, religiosas. No hay que entender el mundo andino solo como religioso, solo como político o económico. El Cusco, si ustedes ven, recuerdan, escuchan a los abuelos o leen, hacen historia, ven los periódicos, van a ver la prosperidad que tenía Cusco los dos primeros tercios del siglo XX. Fábrica, cerveza, Tidou, Gunter, fideos, Coyotayo en Urubamba producía cantidades de conservas, maquinarias, aquí se hicieron maquinarias, velas, chocolates. Entonces, ¿qué ocurrió? Incluso la crisis de los 30 no nos afectó tanto en Cusco, no se ve, eso afectó más a los sectores industrializados de la costa y el norte. Entonces quiere decir que sí se había institucionalmente, ¿no?, la formación de un mercado y una economía y flujos financieros inclusivos todavía fuertes y potentes. Todo esto va a acabar esta es la fábrica Lucre, ¿no? Tremenda fábrica, la primera fábrica de Latinoamérica, que hasta ahora todavía mantiene sus estructuras. ¿Cuándo se distorsiona esto?
más o menos entre los fines de los 50, 60, cuando este equilibrio se rompe, ¿no es cierto? Este equilibrio se había roto el siglo XIX, como hemos visto, se restablece después de los movimientos del 20, como hemos visto acá, en los dos primeros tercios, pero se vuelve a romper y casi hasta ahora no, no se compone, ¿no? En los años 60, 50, ¿no? Cuando no se hacen las reformas, cuando los grupos de poder no ceden, ¿no? Tiene que forzarse una acción colectivista y se rompen los mercados, ¿no? Entra la especulación, la alianza público-privado se distorsiona y tienen que hacerse medidas desesperadas para evitar una guerra civil o algo peor. Entonces ahí es cuando pues se hacen proyectos para levantar la posibilidad de diversificar, para poder mejorar las economías, pero fracasan por la corrupción, porque políticamente hay una crisis, ya no se institucionaliza, los partidos entran en crisis, los sindicatos, las representaciones. Entonces, la agudización de la crisis actual con el Cusco terminando en solo turismo y solo extractivismo, pues empieza allí. Toda la industrialización, la institucionalización que se había avanzado entra en crisis y sobre todo la parte política corrupta, pues ahora tenemos muchos presidentes y funcionarios en cárcel, ¿no? El velasquismo trata de salvar esto desesperadamente para evitar una guerra civil con intereses concretos de las Fuerzas Armadas, evitando que entre los partidos que ellos llamaban subversivos, ¿no? Pero genera una crisis, ¿no? Evita una ruptura social, pero empieza una crisis de la cual recién nos hemos recuperado en los 90, pero en los 90 se genera una nueva economía, pero privatista, excluyente y totalmente sin participación de las regiones. El PER 39 se esforzó, que es un proyecto que quiso hacer de la ruralidad, de los valores históricos, culturales del Cusco y el sur andino, una potencia para el desarrollo de la economía diversificada, ir hacia la industrialización, mejora, pero fracasa por estos aspectos institucionales de corrupción, de falta de previsibilidad, de inestabilidad política y de falta de institucionalidad. Entonces la economía no es solo pues economía, sino requiere una institucionalidad como estamos viendo. Así entramos a lo monoeconómico, el turismo que es vulnerable, ¿no es cierto? Una crisis, un huaico como ha habido en 2010, o las crisis de movilización que hacen caer el turismo, ¿no? La prosperidad falaz, que así se llama a la, al depender solo de materia prima, commodity, ¿no? Hace que seas flojo, no produzcas aquí industria y como vendes tus productos y tienes dinero, entonces te duermes en el sueño de la gloria y del éxito, ¿no? Una prosperidad falaz. Y esto agravado por la crisis financiera del 2008, la actual crisis que ahora vemos en la guerra de Ucrania, que ha sido pues, la guerra, la crisis que ha originado estas rupturas de límites, ¿no es cierto?, sobre préstamos, sobre calentamiento de las finanzas, ¿no? Las finanzas se usaron sin parámetros y ocasionó una crisis, como siempre, la del 29 también es cuando hay una sobreacumulación única y especulación. Entonces, esta crisis pues también ha logrado distorsionar las economías regionales y también las locales, en este caso la del Cusco, ¿no? Y bueno, ha aumentado los monopolios y la inclusión no es la característica y hay que volver sobre otras propuestas, ¿no? Y aquí vienen las propuestas, ¿no? Entonces hay una base histórica e institucional que ha logrado la economía del sur, la economía andina, en momentos duros ha podido mantenerse y yo creo que hay que volver a retejer, reforzar esos tejidos sin que eso quiera decir que seamos autárquicos. Por supuesto, de cara al mundo, de cara a los avances, ¿no? Puesto que ahora también hay economías regionales
¿no es cierto?, que definen la economía global. O sea, la economía global no es solo globalización, es cómo integro regionalizaciones, diferentes tipos de partes en una economía, lo que se llaman remesas, que tiene como fundamento justamente la reciprocidad y la institucionalidad que ha hecho de la economía andina algo fuerte. ¿Hay bases para retomar y continuar la diversificación? Sí hay. Hemos tenido esfuerzos de industrialización, esfuerzos de mejora de la economía, diversificación. Estamos contando con aspectos tecnológicos de avance que solo faltan estructurarse al Estado y tener lo que se llama una burguesía regional, vale decir, un grupo político que a la vez sea empresarial y político y a la vez defienda lo nuestro, sin que esto quiera decir que nos peleemos contra el extranjero, pues esto es absurdo, sin el mercado y la interacción no se puede, pero dentro de marcos de la preferencia a lo nuestro, ¿no? Entonces sí hay bases en la historia económica que nos pueden ayudar para algo, dar este salto y hay que nada más lograrlo, ¿no? Tiene que ver mucho esto con crear un Estado de Derecho, contrapeso de poderes, instituciones y dar lo que se llama, lo que liberales de 90 decían, el segundo piso. El primer piso era liberar la economía, ponerla en el mercado y el segundo, crear instituciones. Eso ya lo hemos demostrado, ya lo hemos hecho con instituciones sociales, culturales, que van más allá de la mera política y Cusco ha demostrado que ha podido hacerlo siempre. Entonces, este es el recorrido de la historia económica del Cusco. Hemos tenido posibilidades de una diversificación y mejora, hemos tenido momentos de oscuridad y hoy podemos salir recogiendo mucho de la historia, pero también aprendiendo más de lo nuevo. Hasta aquí la propuesta de una nueva economía en el Cusco. Muchas gracias.